Bien, hoy estamos en vísperas del 194 aniversario de la independencia de la República Oriental del Uruguay. Queremos enviar un gran saludo desde aquí, desde el Parlamento uruguayo, a las comunidades uruguayas de todo el mundo y en particular a quien me ha solicitado esta locución, que es la comunidad uruguaya de la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, Estados Unidos de América. Es muy importante esto que me solicitan sobre el 194 aniversario de la independencia del Uruguay. Hemos arrancado este speech desde aquí, desde el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, y estamos frente a las actas originales de la independencia uruguaya, exudadas en la famosa Asamblea de la Florida, el 25 de agosto de 1825. Es un documento que está custodiado por el Parlamento, y aquí en el Parlamento en particular por el Batallón Florida de nuestras Fuerzas Armadas, y sería muy bueno que hiciéramos una muestra a los efectos de poder evaluar la importancia que se le asigna a estos documentos en el Parlamento, en el país, y por lo tanto por qué están custodiados en especial por nuestras Fuerzas Armadas. Hay que decir, en cuanto al evento de 1825, que sería imposible hablar de ello si no se habla del artiguismo. Es decir, en 1820 el proyecto político y militar de aquella época, liderado por José de Artigas, es derrotado por la invasión de Portugal y también por las traiciones que fue objeto ese proyecto aquí en el Río de la Plata. Artigas emigra, se exilia en el Paraguay, no sin antes valorar con sus compañeros de lucha, con el pueblo en aquel momento, de que era necesario retomar la lucha y al mismo tiempo comenzar los trabajos para quitar al invasor de estas tierras. Con ese motivo, antes de abandonar la provincia oriental, los últimos dineros, que eran 4.000 patacones, se los entrega al chasque oriental, a Francisco de los Santos, para que éste fuera hasta Brasil, hasta la isla de las Cobras, en la prisión donde estaba Lavalleja y otros patriotas, a los efectos de entregar ese dinero para que, cuando fuera posible, se comenzaran los trabajos para desalojar de estas tierras al invasor. Pasaron 5 años, de 1820 a 1825, en donde la banda oriental, los territorios que hoy son de la República Oriental del Uruguay, estaba ocupado por el Portugal y luego por el Imperio de Brasil. Pero hubieron trabajos interesantes, importantes, que fueron ligando los intereses políticos de los ciudadanos que aquí habitaban con yo diría, el trabajo político también que se dio por parte de gente exiliada en Buenos Aires. Sucede que en la noche del 18 de abril de 1825 zarpan 2 lanchones y atraviesan el río Uruguay, eludiendo la férrea guardia que hacían las naves de guerra de Brasil, y desembarcan en La Graciada. Ese fue el 19 de abril, en la madrugada del 19 de abril de 1825, en donde se llevó a cabo el desembarco, y por lo tanto de inmediato comienzan acciones políticas y militares en toda la antigua provincia oriental para comenzar las tareas de desalojar al invasor, obviamente que mediante la guerra, lamentablemente, pero fue así, al invasor brasilero de nuestras tierras. El asunto fue que ya en el mes de junio se visualizaba que venía siendo exitosa la campaña y por lo tanto de liberación de estas tierras, y allí se formula los antecedentes de lo que sería la Asamblea de la Florida, que el 25 de agosto daría estas actas que ustedes acaban de ver, que son las actas de la independencia. Ellas tienen en sí mismo, están ocupadas por 3 leyes. Una es la ley de independencia, la ley de bandera y la ley de territorialidad. Hay que decir frente a esto que las acciones bélicas continuaron durante todo el año 1825.
Y por supuesto que a posteriori se suscitan importantes hechos bélicos como fue la trascendente batalla de Sarandí y la trascendente batalla del Rincón, en donde casi que quedó desplegado en todo el territorio de la banda oriental, de lo que es el antecedente de la República Oriental del Uruguay, quedó desalojado el invasor brasilero y por lo tanto se tomaron siempre estos hechos de 1825 como los hechos fundamentales para lograr la independencia del país. Luego sobrevendrían, sin ningún lugar a dudas, otros hechos importantes en lo que es, yo diría, la génesis de la República Oriental del Uruguay, que son la jura de la Constitución de 1830 y previo a ello la Convención Preliminar de Paz. Por lo que fuese, se trata de un proceso largo, un proceso en donde el pueblo oriental desde 1811 hasta 1830 siempre expresó su fervoroso deseo de mantenerse con autonomía, con libertad, expresando la soberanía sobre estas tierras, y eso yo creo que es lo que podemos demostrar en esta larga historia yo diría, de afirmación del pueblo oriental, hoy el pueblo uruguayo, de afirmación de su existencia. Por eso que el Uruguay hoy es un país que siguió su trayectoria en lo político y en lo institucional, y si bien en su momento nació sin límites, que es una gran dificultad que tiene cualquier nuevo Estado que surge al mundo, es verdad también que los ha ido consolidando durante todo el siglo XIX y durante todo el siglo XX en particular. Y hoy tenemos hasta inclusive reconocido por Naciones Unidas las 350 millas en los mares territoriales. Por lo tanto, el Uruguay seguirá, yo diría, concretándose como país democrático, como país soberano, con un país que se afirma en sus tradiciones artiguistas, en las tradiciones de los 33 orientales, en las tradiciones de aquella gente de 1825, por ser un país soberano, un país con justicia social, un país en donde no se violen los derechos humanos y en donde tengamos siempre las libertades del Estado de Derecho, que es una característica fundamental de la República Oriental del Uruguay. Nosotros hoy, en este 25 de agosto, que se viene pronto y que estamos grabando esto con mucha antelación, queremos saludar a toda la comunidad uruguaya radicada en los distintos países del mundo. Queremos saludar en particular al Comité Patriótico de los Uruguayos que están viviendo en la ciudad de Charlotte, Estados Unidos de América, con el fervoroso deseo de que crean sinceramente que si bien nos faltan cosas, elementos referidos a la conexión con la diáspora uruguaya, hay mucha gente en el Uruguay que piensa en ellos, que piensa en dar soluciones concretas como ser el voto, la habilitación, que es toda una lucha política que estamos haciendo aquí en el Uruguay, pero que lo hacemos sensatamente y sinceramente a los efectos de que el Uruguay, con su diáspora también, sea reconocida en el mundo como lo que somos. Un país amante de la libertad, un país amante de los derechos humanos y un país amante de la democracia. A todos ustedes, desde aquí, desde Montevideo, desde los pasos perdidos del Palacio Legislativo, mi afecto de siempre y nos vemos en cualquier momento.